Ni Fairy Tail ni High School DxD son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos autores. Tree of Sakuras, gracias por comentar. En cuanto a la historia, me guiaré por la novela ligera, pero aunque se sepa qué va a pasar le daré mi toque. En cuanto al harem pondré las que por ahora tiene Ichiei en su obra, voy por el tomo 16, de Fairy Tail incluiré a una, la cual se sabrá dentro de poco, para hacer la cosa más entretenido jejeje. Reptilian 95, hombre. Hace mucho que no sabía de ti, desde que dejaste de actualizar, que nos debes un final en una y una violación e intento de asesinato en otra jejeje. Gracias por comentar. En cuanto a los capítulos, el primer era un prólogo, intentaré hacer los capítulos de 5000 palabras mínimo, si tengo un buen día jejeje. Y gracias por lo del principio, yo le daré mi toque a esta historia, pero ya que la base es la misma, mismos enemigos, lugares, etc., habrá cosas parecidas, pero como he dicho lo haré a mi modo. Espero que salga como yo me lo imagino. Este fic contendrá violencia, palabrotas, lemon más o menos fuerte y demás cosas. Leedlo bajo vuestra responsabilidad, que yo ya lo he puesto en categoría M. Yo hago esto por simple diversión, sin ánimo de lucro. Comentarios normales. Pensamientos. Comunicación por holograma, comunicador, etc. Dragón, Albion, etc. Capítulo 1. Muerte, resurrección y demonio. Cuando el joven cazadragones llegó al instituto no pudo sino asombrarse. Era la primera vez que iba a un lugar como ese y no pudo sino sonreír emocionado al ver a tanto adolescente junto, aunque claro, aquella ilusión rápidamente desapareció al recordar el motivo de que tuviera que ir a aquel maldito lugar. Él no deseaba estudiar. En verdad lo que más le apetecía era ir a pelear contra los tipos fuertes de aquel universo, pero su poder aún seguía en el mínimo. Y no podía olvidar su ropa. No le gustaba nada. Era incómoda de llevar. Él prefería sus sandalias, sus pantalones holgados y su chaleco. Bueno, al menos la bufanda no se la pensaba quitar, ni aunque todos le mirasen raro, pues en abril no hacía tanto frío como para llevar chaqueta. Algo pasaba que no terminaba de recuperarse, y eso era algo que ni la propia Mavis sabía explicarle. Con un suspiro de derrota, el pelirrosa entró a aquel lugar. Gracias a su superoído dragontino podía escuchar algún comentario sobre su cabellera, pero no parecía pasar a más ya que, por lo que pudo ver, allí había otros alumnos con pintas bastante dispares, incluso alguno con el cabello verde. Ingresó en uno de los edificios pero, al no saber dónde estaba su clase, le preguntó a un chico rubio que pasaba por ahí. Para su extrañeza, aquel tipo tenía un leve olor a azufre. Además, su cara le sonaba, pero no pudo lograr recordar en dónde. Aquel chico, que parecía tener su edad, le llevó amablemente hasta su aula, hablando con el profesor. Los tres intercambiaron algunas palabras y el profesor al final le pidió que esperara afuera. Muy bien alumnos, hoy recibimos a un nuevo alumno. Pasa por favor. Natsu abrió la puerta e ingresó en el aula. Mucho gusto, mi nombre es Natsu Dragneel, espero que nos llevemos bien, se presentó mientras hacía una pequeña reverencia, cosa que Mavis le había explicado. Muy bien joven Dragneel, siéntese al lado de la ventana. Natsu caminó hasta su nuevo asiento. Intentó por todos los medios prestar atención a clase, pero el problema de la lengua escrita era tan grande que decidió dejar a su mente divagar. Las horas fueron pasando mientras Natsu se aburría cada vez más y más. Al llegar el recreo, receso, descanso o como cada uno quiera llamarle, Natsu salió escopetado ya que quería reunirse con Appy afuera del edificio, cerca de la pista de atletismo, y disfrutar de su almuerzo conjunto. Atrapada a esos degenerados. Que no escapen. Unos gritos de furia femenina llegaron a los oídos del hijo de dragón. Este observó a dos tipos huir de un grupo de chicas que parecían sumamente enojadas. Aquella visión le trajo algún recuerdo, siendo Bakaba y Macao los que huían. Sin pensarlo dos veces, Natsu los cogió del cuello de la camisa y los levantó a ambos en el aire sin ningún esfuerzo. ¿Pero qué haces? Suéltanos idiota, gritó uno de los pervertidos, el cual llevaba gafas. Eso mismo, suéltanos antes de que nos cojan, gritó el otro que tenía el pelo rapado. Ya los tenemos, dijo una de las muchachas. Muchas gracias por atraparlos, debe ser muy fuerte para levantarlos a ambos, así agradecieron las que parecían ser las jefas. No es nada, pero, ¿por qué los perseguís? Estos dos degenerados nos estaban espiando en los vestuarios, aclaró una de ellas mientras las demás les daban una paliza al dúo pervertido. Desvió la mirada de las dos líderes para clavarlas en los dos pobres y estúpidos pervertidos que sufrían la furia femenina. Sí, en verdad le recordaba al dúo de viejos verdes del gremio.
Encogiéndose de hombros, el pelirrosa volvió a retomar su carrera después de que las chicas le dieran las gracias por atraparlos. Cuando llegó al lugar de encuentro con Happy, el cual aún no llegaba, sintió como su estómago rugía debido al hambre que tenía. Ojalá estuviera aquí. Mira, ella sí que sabe cómo cocinar, comentó mientras recordaba cómo por la mañana casi destruye nuevamente la cocina intentando usar la vitrocerámica. Oportunidad. Happy apareció de pronto, con su fiel bolsa en su espalda. El gato observó a todos lados para que nadie ajeno a ellos dos le pudiera observar hacer cosas que un gato de aquel mundo no debía hacer. Mavis ya le había advertido que ni se le ocurriera hacer algo extraño. No me gusta actuar como los gatos de aquí. No puedo hablar, no puedo volar y tengo que ir sobre mis 4 patitas. Charlie. Vuelve y consuélame, lloriqueó el gato azul mientras mordía uno de sus pescados que había extraído de quién sabe dónde. La maestra dijo que lo haría en cuanto pudiera, así que no debes ponerte ansioso. Yo también los quiero de vuelta cuanto antes. Pero tú los quieres para poder pelear. Por supuesto que sí. Estar aquí es aburrido. Pero Natsu, tú no podrás enfrentarles sin tu poder. Aún no se ha recuperado tu magia. Lo sé, y eso me tiene muy frustrado. Quizás el viejo podría saber algo, Olevi. Quizás es porque la adaptación es más lenta. No lo sé. Tendremos que esperar. Ah. Yo odio esperar. Hey. Cuando terminó de desayunar se despidió de su amigo, envidiándolo por poder ir por libre y el estar encerrado en aquel odioso lugar llamado escuela. Fue directamente a clase, pero durante el trayecto se tropezó con una joven. Esta poseía el pelo largo y negro y sus ojos eran de un color violeta. Lo que le extrañó era que despedía un ligero olor a azufre mezclado con incienso. Aquella muchacha le preguntó algo al mago que lo dejó en shock unos momentos. Disculpa, Dragneel, pero ¿podría pedirte que fueras conmigo esta tarde a una cita? Natsu tuvo que parpadear varias veces, bastante sorprendido. Apenas si llevaba una semana en aquella ciudad, apenas y unas horas en aquel instituto, y el que fuera una tipa que no conocía y con un ligero olor no humano solo le desconcertaba aún más. Disculpa, pero no te conozco de nada, dijo Natsu después de recuperarse del shock. La chica no pareció tomarse a mal aquellas palabras, sino que su sonrisa aumentó levemente. Eso es cierto, jejeje. Bueno, mi nombre es Amano Youma, ahora sí me conoces. Entonces, ¿qué contestas? Natsu no sabía qué responder, por lo que su memoria fue a un recuerdo con la maestra Mavis. Punto. Escena retrospectiva. Punto. Los tres se encontraban en la cocina. Natsu y Happy degustaban una agradable cena llamada pizza, una comida que les había enamorado al instante, mientras Mavis se encontraba sentada frente a ellos. Escúchame, Natsu, en este mundo además de humanos hay otras especies las cuales aquí las clasifican sobrenaturales debido a que son distintas a los humanos. ¿A qué se refiere con eso, maestra?, preguntó luego de tragar. Me refiero a que confíes en tus instintos de dragón. Cuando tengas una sensación extraña, algo que dice que te mantengas alerta, será debido a que es un ser sobrenatural o un mago. Aquí hay también magos. Eso es genial, exclamó con mucha alegría. Sí, aquí también hay magos, pero no te fíes de ellos. Natsu iba a interrumpir pero no le dejó. Es igual a nuestro mundo, hay gremios con los que es mejor desconfiar, como Phantom Lord. Además, la mayoría de magos aquí no son muy fuertes y no durarían mucho en combates contra vosotros, pero volviendo al tema principal, fíate de tus instintos, yo me iré a nuestro mundo pero volveré. Espero que no destruyáis la casa, terminó de decir para luego desaparecer. Punto. Flashback de fin. Punto. Natsu sudó frío recordando la última frase ya que casi destruyó la cocina, otra vez, aquella mañana. ¿Y bien, qué me dices? El mago se lo pensó pero terminó diciéndose de que sería buena idea saber quién era realmente y qué quería. Está bien. Ante esta respuesta Youma solo pudo sonreír y acordó con él quedar a las 5 de la tarde en la entrada del instituto. Natsu tenía la sensación de que fuera quien fuese realmente, ya que no la creía, iba a causar problemas. Después de esa corta conversación que tuvo siguió hacia su clase pero al bajar las escaleras para ir se encontró con una pelirroja. Mientras Natsu bajaba no pudo evitar mirarla debido a que tuvo otra vez esa sensación, solo que esta vez no era de peligro. Además, despedía un ligero aroma a azufre, igual que el tipo rubio que le llevó hasta su clase. La pelirroja también volteó levemente su vista al mago. Cuando terminó su contacto visual siguió su camino a clase pensado que no sería la última vez que vería a la pelirroja. Su instinto se lo decía. XXXXX. Al finalizar las clases fue directo a casa, pues tenía hambre y quería volver a comer pizza, pero mientras caminaba por la calle vio una joven que parecía estar repartiendo unos panfletos.
Cuando paso por al lado suyo le entrego uno. Al fijarse bien en el papel pudo darse cuenta tenía un dibujo extraño y las palabras comillas vamos a conceder su deseo. Su ceño se frunció, pues aquel símbolo le recordaba un poco a algunos que había visto en Earthland, antiguos hechizos. Al llegar a casa se encontró con Appy en la tele gigante jugando a la Nintendo. Oye Appy, vamos a comer. Sí, respondió el felino con una gran sonrisa mientras pausaba el juego. ¿Llamas tú a la pizzería? Claro. Ah, por cierto Appy, esta tarde me iré a las 5. Aquello pareció sorprender al gato ya que Natsu nunca había salido solo por aquella ciudad. Siempre salían juntos, o se quedaban en casa haciendo ejercicio o viendo pelis, o jugando a videojuegos, o navegando por internet u otras cosas. ¿Y eso? Tengo una cita, respondió con simpleza el mago, a lo que Appy dejó lo que estuviera haciendo, mirándolo con los ojos abiertos como platos. Pero Natsu, ¿tú sabes lo que es una cita? No, respondió el pelirrosa encogiéndose de hombros. Appy sonrió nervioso con una gota de sudor en su cabeza. Se había ilusionado otra vez para nada. Mientras Natsu cogía el teléfono para llamar, volteó en dirección a Appy. He tenido una sensación extraña. El gato lo miró sin entender hasta que recordó lo que les dijo Mavis. No sé qué querrá, pero voy a averiguarlo. Pero Natsu, ¿qué pasará si te intenta hacer algo? Tranquilo Appy, dijo Natsu intentando calmar al gato. No me pasará nada. Soy muy fuerte incluso sin magia. Pero no sabemos cómo son nuestros enemigos en este mundo. Bueno, ahora podré averiguarlo. XXXXX. Al llegar la tarde Natsu salió de la mansión para dirigirse al punto de encuentro con Yuma. La muchacha parecía muy ilusionada y decidió llevarle a muchos lugares de la ciudad. Para el mago, aquello fue increíblemente aburrido. Lo único que logró animarle un poco fueron los recreativos, pero eso no duró demasiado y volvieron a cambiar el lugar de su cita. Las horas pasaron lentas para el pelirrosa, pero al final el atardecer comenzó a ocupar su lugar. No faltaba mucho para que se hiciera de noche. En ese momento ambos se encontraban caminando por el parque principal de la ciudad. El problema era que no había pasado nada de nada, nada extraño entiéndase, lo cual provocaba que la cara del adolescente se arrugara. Algo no terminaba de gustarle, y no era precisamente la cita, aunque esta también había sido aburrida para él. Muchas gracias Dragneel, me lo he pasado muy bien, agradeció Yuma con una ligera sonrisa. Yo también, aunque no sabía qué hacer, esta es primera cita. El pelirrosa se encogió de hombros, restándole importancia. Entonces podría pedirte un último favor. El tono de la chica fue bastante bajo. El instinto de Natsu se alertó, pero asintió a su pregunta. ¿Podrías morir? Ahí estaba. Su instinto no le había fallado. Su ceño se frunció, defendiendo su caminar. Yuma avanzó un par de pasos, volteando para encarar la seria mirada del mago. La sonrisa que ahora tenía Yuma era la de alguien con muy malas intenciones. Pero algo que le extrañó fue contemplar cómo el espacio a su alrededor se deformaba, apareciendo una cúpula bastante extraña. Me parece que eso no va a ser posible. Eso está por ver. Ante este comentario de la espalda de Yuma salieron un par de alas negras. Al instante a Natsu le llegó el recuerdo de una de las especies que habitaban ese mundo, ángeles caídos. Lo que más les caracterizaba eran sus alas de plumas negras. La ahora ángel caído extendió su mano, creando una lanza de luz blanca. Con un aleteo salió disparada hacia el Dragneel, quien la evitó con gran facilidad, cosa que asombró a Yuma. Vaya, debo admitir que eso me ha asombrado. Ningún humano normal y corriente hubiera podido esquivar eso, ni aunque se tratara de Bruce Lee. ¿Acaso ya has activado tu Sacred Heart? Eso lo explicaría. El pelirrosa enarcó una de sus cejas sin tener ni idea de qué le hablaba. ¿Sacred Heart? Él portaba una. ¿Desde cuándo? No sé si porto una, y aunque lo hiciera. No necesitaría eso para darte una paliza, maldito cuervo, gritó mientras le apuntaba con el dedo. El insulto parecía enojar al ángel caído. Basura humana. No oses hablar a mí, Rainare, de esa manera. Ahora te mataré lentamente. La ahora conocida como Rainare, el verdadero nombre de la hasta ahora conocida como Yuma, creó otra lanza de luz y se lanzó al ataque. Natsu pudo comprobar que en verdad no hacía falta usar su poder de cazadragones para darle una paliza a ese ángel caído. Evadía con gran facilidad sus predecibles ataques. ¿Qué coño? ¿Cómo puedes esquivarme? No tienes tu Sacred Heart activada. Natsu de pronto sonrió y le acertó un puñetazo en el estómago. Rainare llevó sus manos a esa parte de su cuerpo, cayendo de rodillas. Sus ojos estaban abiertos de la impresión. Aquel muchacho, un humano normal y corriente pero con un Sacred Heart, no debía de poder pelear de esa manera.
Su Sacred Gear estaba durmiendo y no podía notar ninguna clase de poder. Entonces, ¿cómo era posible? Será mejor que te largues de aquí y no vuelvas a acercarte a mí, o de lo contrario lo lamentarás. Los ojos de Rainare volvieron a mostrar la inmensa ira que tenía hacia aquel joven, pero en cuanto alzó la mirada se aterró, pues le pareció ver la silueta de un enorme e imponente dragón, por lo que se quedó quieta, aún encorvada y con las manos en el estómago, pero sin mostrar indicios de levantarse. Al ver aquello, Natsu se dio la vuelta, volviendo a la mansión. Aquella tipa era muy débil y parecía haber perdido el espíritu de lucha, así que nada más tenía que hacer. La vuelta a casa fue muy tensa para el joven cazadragones. Ahora ya sabía que tenía de enemigos a los ángeles caídos, o por lo menos a ese ángel caído en específico, Rainare. Había intentado matarle por una Sacred Gear que en principio él portaba. Aquello era extraño para él, pues no sentía nada distinto en sí mismo. La primera no estaba presente en aquellos momentos, así que no podía contar con ella para investigar. Una vez se adentró en la mansión pudo ver que todo estaba a oscuras. Encendió la luz y buscó a su compañero por toda la casa, encontrándolo en su dormitorio, durmiendo tranquilamente en la amplia cama. Le dejó descansar, pues no quería despertarle para hablar de un tema tan turbio como su intento de asesinato. Aquella noche se preparó algo sencillo para cenar, pero en su mente no dejaba de rondar los eventos que habían ocurrido hacía menos de una hora. Al parecer ahora estaba en el punto de mira de los ángeles caídos, y quizás también de los demonios, por lo que debía estar muy atento a partir de aquella misma noche. Pero Mavis le había asegurado que nadie podía atravesar los terrenos de la mansión sin que fuera detectado y todos los miembros de Fairytale puestos en alerta, así que podía descansar tranquilo, siempre y cuando no llegara alguien a tocar las narices. XXXXX. Al día siguiente, mientras desayunaban, Natsu le explicó a Appi lo sucedido en la tarde de ayer, cosa que preocupó en gran medida al gato. Estaba claro que su época de tranquilidad había acabado. El transcurso de la escuela fue normal, aunque en todo momento Natsu se mantuvo alerta, vigilando desde la distancia a los demonios de aquella escuela. Ambos grupos, Gremory y Citri, parecían un tanto activos aquel día, e incluso podía asegurar que le vigilaban de lejos, justo como él hacía. Cuando las clases hubieron finalizado, el pelirrosa comenzó el camino a casa donde Appi le estaría esperando. El parque donde Rainare le había atacado el día anterior estaba en el recorrido que debía hacer para ir a su casa o a la escuela, y fue ahí donde a su nariz llegó el olor del ángel caído, aunque esta vez había otras 3 presencias que despedían el mismo olor, una mezcla entre azufre e incienso, olor que había relacionado con los ángeles caídos así como el azufre con los demonios. Seguramente los ángeles olerían solo a incienso. Al igual que cuando se enfrentó a Rainare, una cúpula extraña rodeó al quinteto. ¿Este es el humano que ayer te derrotó? No parece la gran cosa. Rainare apareció flotando en el cielo junto a otros 3. Uno era un hombre de mediana edad con cabello negro corto y ojos azul oscuro. Su atuendo consistía en una gabardina gris pálida sobre una camisa de vestir blanca con un pantalón y zapatos negros a juego, un par de guantes negros y un sombrero de ala negro. El tercer ángel caído era una mujer alta y pechugona con ojos marrones y un largo cabello azul marino que ocultaba su ojo derecho. Su atuendo consistía en un top marrón, tipo gabardina con un cuello ancho, una minifalda a juego y zapatos negros de tacón. La parte superior de la gabardina estaba abierta en su pecho. También llevaba un collar de oro alrededor de su cuello. En cuanto al cuarto ángel caído, esta era una chica con cabello rubio y ojos azules. Llevaba un atuendo de lolita gótica que consistía en un vestido negro con volantes blancos, un gran lazo negro en la parte delantera y una joya verde incrustada en el cuello, calcetines blancos hasta el muslo y zapatos negros. También llevaba un gran lazo negro en la parte superior de su cabello. No te confíes, Donna Seek. Este humano no es normal. ¿Que no nos confiemos? Jajaja. Rainare, eres una vergüenza, ser derrotada por este insignificante humano. Que te jodan, Calawarner. Ufufufu, parece que Rey se ha enfadado. Como sigáis fastidiándome te aseguro que me verás cabreada, Mictelt. El cuarteto de ángeles caídos comenzó a burlarse y gritarse entre ellos mientras Natsu disimuladamente comenzaba a ponerse en posición para pelear aprovechando que estos no prestaban atención. Era más que obvia su intención de matarle, y ahora estaba en desventaja numérica. Su magia aún no regresaba, apenas si tenía algo, pero no sabía si sería suficiente para reducir la ventaja numérica. Dejad las gilipolleces y matemos a ese cabrón, exclamó Rainare mientras creaba 2 lanzas de luz.
Los otros tres imitaron a su compañera, enviando las lanzas hacia el pelirrosa. Natsu frunció el ceño, comenzando a esquivar las lanzas, aunque con una seria dificultad, pues aquellos ángeles caídos no dejaban de atacar desde todos los ángulos, dificultando más y más sus movimientos para evadir las lanzas. Oh, no lo hace mal. Parece que este insecto humano puede huir como una rata de forma admirable. El conocido como Danaseek creó una nueva lanza de luz, lanzándose hacia el pelirrosa con una pequeña sonrisa. Natsu pudo observar aquel movimiento de reojo, agachándose para evitar el arma. El ángel caído se sorprendió levemente, momento que aprovechó el cazadragones para conectar su puño con el estómago del ángel caído. ¡Puaj! La fuerza del puñetazo sorprendió a Danaseek, quien debido a esa sorpresa no pudo evadir la patada del pelirrosa. Aquello no solo sorprendió al único varón, sino también a los otros ángeles caídos que no habían interactuado con anterioridad con aquel muchacho. Parece que Rainare tenía razón. Haber logrado conectar 2 golpes sin activar su Sacred Gear. Debe ser eliminado ya. La mujer conocida como Kala Warner cambió su actitud a una más seria, comenzando a crear una nueva serie de lanzas de luz, las cuales comenzó a enviar nuevamente contra el pelirrosa. Las otras dos, Rainare y Mictel, formaron un triángulo con Kala Warner, triángulo que le dificultó a Natsu el evadir con eficacia. Para su mala suerte no podía esquivarlas todas, sobre todo cuando Danaseek comenzó también a moverse por todo el lugar, enviando más y más lanzas de luz. Algunas lograron cortarles y otras clavarse en su cuerpo, reduciendo aún más su movilidad. Luego de varios minutos en los cuales solo podía defenderse y no atacar, Natsu se encontraba tumbado en el suelo, con numerosas lanzas de luz clavadas en todo su cuerpo. La última sorpresa de los ángeles caídos fue que aquel humano siguiera vivo aún con tantas lanzas de luz clavadas en su cuerpo. Debo reconocértelo, humano, has resistido más de lo que me esperaba. Hemos hecho bien en eliminarte, pues serías un peligro aún mayor si hubieras logrado activar tu Sacred Gear. Conténtate con que yo te he alabado, comentó Danaseek antes de darse la vuelta y alzar el vuelo. Las otras dos imitaron el gesto del varón, quedando solo Rainare. La mujer se acercó hasta el pelirrosa, dándole una patada en el costado para que quedara tumbado boca arriba. Aquel brusco movimiento provocó que las lanzas de luz desaparecieran y la sangre brotara libre. Obviamente Natsu gritó de dolor y de su boca salió más sangre. Espero que sufras bien, basura humana. Debiste haber muerto por mi mano la primera vez, pues te hubiera ahorrado sufrimiento. La sonrisa de Rainare era retorcida y sádica. Ahora muere entre sufrimiento. Dicho esto, le dio un pisotón en la herida de su estómago para luego alzar el vuelo y desaparecer junto a los otros 3 ángeles caídos. Natsu se quedó tumbado en el suelo boca arriba mientras notaba que no podía moverse. Sus heridas eran demasiado graves y no estaba Wendy para poder ayudarle. Mierda, ¿esto es el final? ¿Aquí es donde voy a morir? Noroeste. No pienso morir aquí. Aún tengo que encontrar a Igneel y encontrarme con los demás y volver a Earthland y otras cosas. Mierda. Mierda, fue el pensamiento de Natsu mientras notaba cómo moría, pero su espíritu se negaba a morir ahí. Aún, no, puedo, morir, tengo, que, vivir. En ese instante un brillo carmesí surgió a su lado y, de pronto, cierta pelirroja apareció en su rango de vista. Su rostro era serio y parecía algo molesta, aunque Natsu no sabía el motivo. ¿Con qué tú me has llamado? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Veo que estás muriendo, por lo que supongo que lo que quieres es seguir viviendo. Natsu nada podía decir, incluso su vista ya estaba casi negra. Es increíble. Aún después del ataque de los ángeles caídos, sigues vivo. Tu fortaleza es sin duda admirable. Pero cumpliré tu deseo y te salvaré. A partir de ahora tu vida me pertenece y vivirás para mí. En ese momento Natsu terminó de cerrar los ojos pensando que ha sido una alucinación. Al día siguiente, el despertador comenzó a sonar al igual que hizo los días anteriores, indicando al dueño de aquella habitación que era hora de despertar para ir al instituto. Appi se despertó debido a que el despertador no dejaba de sonar, cosa rara ya que Natsu solía apagarlo al poco de sonar. Por ese motivo fue él quien se levantó de la cama para apagarlo. El gato se talló los ojos y dirigió su vista a su mejor amigo, quien dormía como un tronco. Natsu, despierta que tienes que ir a clase. Al observar que Natsu no se movía pensó la mejor manera de despertarlo, así que cogió un cubo, lo llenó de agua helada, fue de nuevo a la habitación y se lo tiró en toda la cara. ¡HHH! Fue el grito que se oyó en toda la ciudad. Appi, ¿pero qué mierda haces?, exclamó el Dragon Slayer molesto por el agua helada. Pues es que no te levantabas y no se me ocurría otra cosa para despertarte, explicó con inocencia.
Ya claro, y yo soy el stripper, fue el pensamiento sarcástico del mago mientras lanzaba a su felino amigo una mirada de muerte. Al terminar de arreglarse y desayunar se fue corriendo a la escuela ya que se le había hecho tarde. Entonces, para su gran extrañeza, se dio cuenta de que el sol lo molestaba, no demasiado, pero aún así esto lo desconcertó ya que a él nunca le había molestado. ¿Qué fue eso de ayer? Estoy seguro de que lo viví, pero entonces, ¿cómo es que sigo vivo? Aquí hay algo raro, siguió pensando hasta que se hartó de pensar ya que eso no era lo suyo. Con ese pensamiento llegó al instituto. Las clases transcurrieron con normalidad, pero Natsu se notaba raro. Sentía que le había pasado algo y estaba furioso consigo mismo ya que no conseguía recordar qué fue lo que le pasó luego de su derrota a manos del Cuarteto de Cuervos, el cómo de por qué seguía vivo. Los días fueron pasando y Natsu cada vez estaba más confundido y cabreado. La primera no aparecía y Appi no sabía nada. No se arrepintió de contarle lo sucedido, excepto cuando el Steed comenzó a llorar desconsolado por aquel terrible susto. No solo el sol le molestaba, un poco, además de que cada día le costaba bastante trabajo levantarse y a él nunca le costaba levantarse temprano, y por último la noche era más raro todavía. Notaba como al llegar la noche tenía más energía que por el día, además de que su vista había mejorado notablemente ya que podía ver en la oscuridad como si fuera de día. Aquellos fueron los únicos cambios, y eso ya le resultaba más que extraño. Se había acostumbrado tanto a salir por la noche que empezó a hacer ejercicio en ese momento del día en vez de cuando estaba el sol arriba. Appi solía acompañarlo ya que había cogido la mala costumbre de levantarse tarde, por lo que entre eso y las siestas que se daba tenía energía para aguantar la noche con Natsu. Lo único bueno que Natsu había notado es que su magia ahora sí había comenzado a recuperarse adecuadamente. Fuera lo que fuera que le extraía su magia, parecía que estaba casi a punto de dejar de hacerlo, por lo que, a pesar de no tener tanta como solía ser normal, su nivel ya no era prácticamente cero. XXXXX. Una de esas noches Natsu se había ido solo dejando a Appi durmiendo en casa. Mientras caminaba se dio cuenta de que se encontraba caminando por el parque en el que Rainare casi lo mató. Siguió caminando hasta que se dio cuenta de que alguien lo observaba. Su olor le había llegado, y era uno que pudo reconocer. Sus ojos se entrecerraron y su cuerpo se preparó para el combate. En el cielo, batiendo sus alas negras, Donaseek apareció de pronto, blandiendo una lanza de luz. El ángel caído miraba con seriedad al joven mago, chasqueando la lengua con molestia. ¿Cómo es que sigues vivo? Oh, ya veo, te han reencarnado. Esos demonios. Pues deberé volver a matarte. No puedo permitir que los demonios obtengan a un tipo como tú. El ángel caído lanzó su lanza de luz hacia Natsu, pero este la destruyó al darle con su puño recubierto de fuego, cosa que asombró a Donaseek. Si crees que volveré a caer en la misma trampa, vas por la camino. El caído solo chistó y volvió a lanzar lanzas de luz que Natsu esquivaba. Donaseek sabía que no podría contra él solo. Ya dio problemas luchando contra los cuatro, por lo que luchar contra él solo, y ahora más siendo un reencarnado, la cosa iba a ser aún más complicada, pero no podía simplemente salir corriendo, y menos aún si ahora era un reencarnado. El ángel caído siguió y siguió lanzando más y más lanzas, mintiéndose siempre en el cielo para evitar el combate directo, en el cual su adversario parecía tener mucha experiencia. Pero pasó algo que él no esperaba. Natsu salió disparado hacia él, siendo impulsado por dos lenguas de fuego en sus piernas, fuego que quemó por completo la ropa. Karyu no Tekken. El ángel caído intentó bloquear el ataque con un par de lanzas de luz, pero estas fueron destruidas al impactar el puño ígneo, el cual siguió su trayectoria hasta lograr alcanzar su objetivo. Donaseek escupió saliva al recibir tremendo puñetazo. Sus ropas fueron quemadas y la zona del impacto recibió una quemadura. Además, la propia fuera del impacto fue suficiente como para que volara hasta la barrera que había creado el caído para evitar que otros detectaran la lucha. La barrera se agrietó y sufrió una fisura donde el cuerpo del ángel caído había impactado, aunque él mismo ni cuenta se dio. Apretando los dientes, Donaseek creó dos espadas de luz y se lanzó hacia el pelirrosa, furioso por haber recibido otro golpe de aquel chico de cabellera extraña. Natsu, con sus puños recubiertos de fuego, aunque un fuego de poder muy menor al que solía manejar, no esperó el ataque y salió a su encuentro. Espada de luz y puño ígneo chocaron, provocando la destrucción de la espada, para que luego el segundo puño de fuego destruyera la otra. El combate continuó varios segundos, con el ángel caído creando nuevas armas de luz y el pelirrosa destruyéndolas con sus puños ígneos, hasta que logró agarrar la mano del caído, realizando una llave que le permitió hacer impactar el cuerpo de aquel hombre contra el suelo.
Donaseek apuntó con sus manos al pelirrosa, creando una especie de láser de poder sagrado, el cual Natsu tuvo que cubrirse con sus brazos. Nada más entrar en contacto el poder sagrado y su cuerpo, pudo sentir como este le dolía mucho, por lo que recubrió sus brazos con fuego, logrando que el poder de ese tipo no le dañara. El ángel caído logró incorporarse torpemente, pero Natsu aprovechó para realizar una finta y conectarle un gancho en la barbilla. El puñetazo fue tal que el caído se elevó varios metros, momento que aprovechó el mago para impulsarse con chorros de fuego en sus pies, posicionarse encima del ángel, logrando darle una patada en vertical, la cual mandó al caído a estrellarse contra el suelo. Cuando el caído intentó incorporarse, Natsu le agarró por la espalda, sujetando sus negras alas, pero el ángel caído alzó su puño y de este salió una luz de cegó momentáneamente a Natsu, momento que aprovechó el hombre para crear una lanza con la cual hirió al pelirrosa, una herida que le llegaba desde el hombro a la cintura. Aquella herida le ardía como ninguna cosa antes, ni siquiera el fuego de Igneel. Ante esto Natsu, más furioso que otra cosa, soltó sus alas, comenzando a realizar una serie de combos de puñetazos y patadas contra el ángel caído, que apenas si podía evadir o bloquear, recibiendo más de un impacto, hasta que aprovechó para realizar una nueva finta, logrando impactar el cuerpo del ángel caído con fuerza en el suelo, del cual surgió un gran boquete debido al impacto. Vaya, eres más fuerte de lo que pensaba. El pelirrosa alzó levemente la mirada, encontrándose con la figura de Rias Gremori, la pelirroja, quien observaba con satisfacción la actual situación del ángel caído y el mago. Rias Gremori Shiseo el caído, que aún estaba bajo el yugo de Natsu. Así es, y tú has atacado a mi siervo. Aquello provocó que Natsu frunciera el ceño. Su siervo. Bueno, más que atacarle, hemos tenido un pequeño desacuerdo, puntualizó el caído. Así que es tu siervo. Bueno, en ese caso me retiro, si tu siervo me lo permite. Al ver que Natsu no aflojaba, invocó nuevamente un foco de luz de poder sagrado, provocando que el pelirrosa le soltara. Lamento la confusión. Adiós. Dicho esto, el caído se fue volando con gran rapidez, deshaciendo la barrera que había creado. ¿Se puede saber qué mierda acaba de pasar aquí? Tu pedazo de cabrón, ven aquí y terminemos la pelea, chilló Natsu echando fuego por la boca. Tranquilo. Antes de que se diera cuenta, y debido a que estaba centrado en el ángel caído, Natsu no se dio cuenta del momento en que la pelirroja había llegado a su lado, colocándole un dedo en la frente. Lo último que vio antes de desmayarse fue un brillo rojo en sus ojos. Mansión Fairy Tail. Poco a poco Natsu empezó a abrir los ojos y lo primero que llegó a su mente fue la pelea con el ángel caído y la herida que éste le había hecho. No sabía el motivo, pero esa herida le había dolido como pocas, por lo que llevó una mano al pecho donde le había realizado el corte, pero se sorprendió al ver que no tenía ni siquiera una cicatriz. Mientras pensaba en cómo era posible, escuchó unos sonidos al lado de su cama, unos sonidos de una respiración calmada. Con el ceño fruncido volteó la mirada, con algo que no esperaba. La chica pelirroja que había interrumpido su pelea contra el tipo de alas negras, pero no solo le sorprendía que estuviera ahí, sino que estaba completamente desnuda. ¿Acaso tenía tendencias al desnudismo como la nevera con patas? Natsu no era tonto, posiblemente algo lento, pero no tonto. Él sabía lo que era tener relaciones sexuales y sabía apreciar el cuerpo de una mujer, solamente que él tenía un libido sano y no iba por ahí como los pervertidos de Macao y Bacaba, o incluso el viejo. Si fuera así, Lucy lo habría matado hace mucho tiempo. Pero lo que terminó de extrañarle era que ambos estaban desnudos en su cama, cosa que tampoco sabía cómo habían llegado ahí. Se puso a pensar en la charla que les dio Makarov hace unos pocos años. Esa charla les dejó un gran trauma a los jóvenes del gremio, ya que no se quedó corto en las explicaciones. A ver, está claro que aquí no ha pasado mucho, sigo siendo virgen. El cómo lo sabía, pues fácil. Él sabía que la primera vez de una mujer suele sangrar, y ahí no olía a sangre. Pero ¿y si ella no era virgen y lo había violado? Ese pensamiento lo confundió aún más, pero descartó la idea porque tampoco había olores raros, exceptuando el propio olor de aquella chica. Sin darse cuenta, ya que estaba muy metido en sus pensamientos, la pelirroja se levantó de la cama dejando su pecho al descubierto y miró con una sonrisa a Natsu, ya que estaba segura de lo que pensaba el pelirrosa. Deberías estar tranquilo, Natsu Dragneel, pues no hemos hecho nada, fue lo que dijo sacando al mago de su mundo. Natsu abrió los ojos, mirando con duda a aquel demonio. Tú eres Rias Gremori, si no recuerdo mal. ¿Y si no hemos hecho nada, por qué estamos desnudos?, preguntó con desconfianza. Rias, en su interior, no pudo evitar no sorprenderse un poco.
Ella era una belleza incluso a su joven edad y tenía a todos los varones de la escuela, excepto alguno, comiendo de la palma de su mano y estaba segura de que la situación debía ser un poco diferente. Bueno, aquel joven de cabellera salmón no parecía nada afectado por su desnudez. Se preguntó si sería gay o asexual. Sencillo, la herida de tu pecho, respondió señalando al pecho del mago. La mirada del mago descendió hasta su pecho, encontrándose con las heridas que siempre había tenido. Para curarla necesitaba que nuestros cuerpos estuvieran desnudos y además yo compartí un poco de mi poder en ti, porque estabas en un estado débil. He sido capaz de hacerlo, porque somos del mismo clan. Su explicación causó que Natsu volviera a mirar a los ojos de la Gremori, torciendo su cabeza al no entender eso del mismo clan. Fue lo único que salió de su boca. Jeje río de forma adorable. Tranquilo, después te lo explicaré todo. Y.A. Por cierto, ¿has visto a Appi, mi gato? Ese gato azul. Sí, cuando llegamos estaba dormido enfrente de la tele. Debo decir que es un gato curioso. Siempre desayunáis juntos en la escuela y su color es peculiar. Ante ese último comentario, Rias empezó a salir de la cama para comenzar a colocarse su ropa mientras Natsu la miraba con desconfianza. Muchas preguntas rondaban por su mente y el que no se las respondiera era algo frustrante, pero le había prometido explicarle la situación más adelante, así que nada, aunque su mente de por sí comenzó a trabajar. Sus ojos se abrieron como platos y una bombilla apareció encima de su cabeza, por lo que cerró su puño izquierdo y golpeó suavemente la palma de la mano derecha. Así que eres un demonio y yo soy tu siervo, dijo luego de la lucecita. Eso explicaría las cosas. Rias volteó hacia él con una sonrisa de satisfacción. Así es. Lo has averiguado bastante rápido, aunque supongo que las palabras de ese ángel caído han ayudado en tu razonamiento. ¿No te sorprendes de que sea un demonio? La verdad es que no, negó encogiéndose de hombros. Sabía que no eras humana, pero no que eras un demonio. Ya veo. Bueno, mañana en la escuela te lo explicaré más calmadamente. Ya es tarde y prefiero dejarte descansar para que así te recuperes. Tengo la sensación de que lo que vi no era todo. Después de esa pequeña charla, Rias se fue de la mansión, dejando al pelirrosa en la cama. A pesar de que aún era de noche, la hora estaba bastante avanzada, por lo que no pasaría mucho hasta que amaneciera. Pero, dado que no estaba cansado, el pelirrosa bajó hasta el gran salón y, como había dicho Rias, allí se encontraba su gatuno amigo acostado en el sofá mientras murmuraba cosas sobre pescados. Dado que no quería despertarle, aún, se dedicó a leer el libro de Mavis, buscando algo más de información, hasta que el sol comenzó a iluminar el cielo. Entonces preparó el desayuno, siendo esta vez algo más simple dado que no quería volver a destruir la cocina. Fue entonces que, con una sonrisa siniestra, el pelirrosa se acercó al gato azul. Appi, sureste, han acabado los peces, no queda ni uno. No. Mis peces. Moriré sin mis peces. Appi se levantó de golpe. Lloroso, aterrado y con los pelos erizados. Sus alas se desplegaron, comenzando a volar por todo el salón hasta que se dio cuenta de que era una broma de Natsu, ya que lo observó en el suelo partiéndose el culo de la risa. Natsu, eres malo. Con los peces no se juega. Eso te lo debía por lo del cubo con agua. Se rió durante un rato más ante las réplicas de Appi, hasta que de pronto se puso serio, cruzándose de brazos. Appi, ya sé cómo es posible que aún siga con vida. ¿En serio? ¿Cómo? El Steed no pudo sino asombrarse de las palabras de su mejor amigo. El pelirrosa le contó sobre lo sucedido aquella noche a unas horas y la leve conversación que había tenido con Rias Gremori. Entonces lo sabremos todo en la escuela. Así es, Appi. Escúchame, quiero que estés lo más cerca posible de mí en la escuela pero sin que te vean. Hola, señor. Con aquellas palabras, ambos partieron rumbo a la escuela, aunque Appi se tuvo que quedar afuera, pero rondando los alrededores, siempre atento al pelirrosa. Instituto Quo. Durante las clases Natsu seguía aburriéndose, pues no solo era un aburrimiento el estudiar, sino que, a pesar de que ya no fuera la sensación de la academia, cosa normal en los nuevos estudiantes, aún seguía siendo una comidilla entre algunos grupos de alumnos, sobre todo luego de escuchar que le había dado una paliza a un grupo de delincuentes que intentaron robarle. Además, deseaba que el tiempo pasara más rápido para que Rias Gremori terminara de explicarle la actual situación. Fue entonces que, cuando sonó la campana del descanso, el recreo, receso o demás, un tipo rubio apareció en su clase. Los gritos de fangirl femeninos resonaron con fuerza pues el príncipe de la academia, Yuto Kiba, había aparecido. Natsu supuso que se trataba de un compañero de Rias Gremori, pues era el mismo demonio que le guió a su clase el primer día.
El rubio, luego de saludar a sus fans con una sonrisa de príncipe encantador, se acercó hasta el pupitre del pelirrosa. Tú eres Natsu Dragneel, no el mencionado solo asintió. Me alegro de encontrarte, me envía Rias Gremory, sígueme por favor. El cazadragones se levantó de su asiento y siguió al rubio ante la mirada de asombro de todos los de la clase. Caminaron por los pasillos hasta dejar el edificio en el cual estaban e ingresar en el viejo edificio de la escuela. Allí atravesaron dicho edificio hasta llegar a una puerta que tenía un cartel colgando, cartel en el cual se podía leer Club de Investigación de lo Oculto. A la nariz del mago llegaron 3 olores, siendo uno el de Rias Gremory, pero no sabía de quiénes eran los otros 2. Lo único que sabía era que también se trataba de demonios. El rubio tocó la puerta y habló. Jefa, ya lo he traído. Entra Yuuto. Con aquella afirmación de la propia Gremory, el rubio abrió la puerta, dejando espacio para que el pelirrosa entrara. Lo primero que pudo apreciar Natsu es que se trataba de una amplia habitación con signos extraños y palabras en todas las áreas del salón de clases, siendo el más extraño un círculo escrito con señales situado en el centro de la habitación. También había un par de sofás y algunas sillas, y entre ambos sofás una mesa de madera. Al fondo había un amplio escritorio y un cómodo asiento de cuero. En una de las sillas había una pequeña peliplatino que se encontraba comiendo algún dulce y. Antes de que el rubio cerrara la puerta entró Appi, el cual se colocó a su lado. Al instante pudo notar cómo la peliplatino clavaba su mirada en dicho gato. ¿Y ese gato?, preguntó Yuuto. Es mi gato, se llama Appi. Ante esta respuesta el rubio solamente asintió. Yuuto caminó hasta colocarse al lado de la peliplatino. Koneko, la presentadora de Natsu Dragneel. Esta desvió su mirada del gato al pelirrosa, asintiendo con la cabeza. Un gusto, y dicho esto volvió a clavar su mirada en Appi. Después de la pequeña presentación se escuchó el sonido de una ducha cerrarse y a 2 mujeres hablando. Después de varios segundos la pelirroja salió de la ducha con su uniforme puesto y el pelo húmedo. Junto a ella iba una chica morena. Gracias por esperar, es que anoche no me pude duchar ya que estuve contigo, se disculpó la Gremory con una sonrisa, clavando su mirada en el gato. Vaya, así que has traído a tu gato. ¿No te importa que lo haya traído? No. Para nada, es un gato, no molesta. Rias procedió a sentarse en el asiento detrás del escritorio. Bueno, creo que es hora de que hagamos las presentaciones correctamente. Mi nombre es Rias Gremory. La morena hizo una leve reverencia mientras se presentaba. Mi nombre es Akeno Imejima, un placer conocerte. Ahora fue el turno del rubio de presentarse, aunque él hizo un leve gesto de cabeza. Mi nombre es Yuuto Kiba, un placer conocerte Natsu. Y supongo que ya conoces a Koneko Touhou, volvió a tomar la palabra Rias. Ahora que todos nos conocemos, te damos la bienvenida al Club de Investigación de lo Oculto, Natsu Dragneel. Supongo que ahora querrás que conteste a tus preguntas. Ante lo dicho Natsu solo asintió mientras se cruzaba de brazos. A ver por dónde empiezo. Bueno, iré directa al grano. A ti estuvieron a punto de matarte los ángeles caídos. Eso ya lo sé. ¿Y sabes el motivo? Mencionaron que el motivo era mi Sacred Gear. Exactamente. Tu Sacred Gear. La Sacred Gear es un poder único que se otorga a ciertos seres humanos. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuyo nombre está registrado en la historia se dice que son poseedores de Sacred Gear. Se utilizó el poder de su equipo para grabar su nombre en la historia. La mayoría de los Sacred Gear tienen funciones que solo son utilizables en la sociedad humana, continuó hablando Akeno, pero hay excepcionales Sacred Gear que son una amenaza para los demonios y los ángeles caídos. Natsu, levanta su mano hacia arriba. Natsu hizo caso y levantó su mano izquierda. Cierra los ojos e imagina lo que piensas que es el más fuerte. Esta vez volvió a hablar Rias. Entonces, imagina a esa persona. Ahora imitar la postura de ese ser. Tienes que copiar correctamente, y no se puede detener. Según hablaba Rias Natsu hacia lo que ella le pedía. Al imaginar al ser más fuerte automáticamente su imaginación fue a su padre, el ser más fuerte que haya conocido. Bajó su brazo, puso su pierna derecha más atrás que la izquierda, se agachó y encorvó un poco y encogió sus brazos y por último puso una mirada como la de un cazador que va a devorar a su presa, cosa que sorprendió a los demonios presentes, pero lo que hizo a continuación los dejó aún más impactados. Lo único que se escuchó en toda la ciudad fue un gran rugido, el rugido de un gran animal. Ese rugido provenía de Natsu, el cual venía acompañado de una gran llamarada que llegó hasta el techo, quemando incluso los sofás. La conocida como Koneko tuvo que apartarse de pronto debido al ardiente calor y Appi, quien sabía lo que iba a pasar, se puso a cubierto antes de que el cazadragones comenzaba a expulsar fuego.
Después de semejante espectáculo se levantaron con cuidado y al mirar a Natsu se encontraron con este mirando su brazo, el cual estaba cubierto por un montón de escamas rojas de metal con una gema verde en la mano y unas garras en los dedos. De bueno tartamudeó la pelirroja. Eso es tu Sacred Gear, y solo tú puedes usarlo. Tú perdiste la vida debido a que tu Sacred Gear iba a ser una gran amenaza para los ángeles caídos. Tú me invocaste cuando estabas al borde de la muerte debido a tu gran deseo de vivir. Fue aquel deseo lo que hizo funcionar el folleto de mi casa, explicó Rías mientras sacaba un folleto. Natsu al observarlo se acordó de la chica que le dio uno igual. Este folleto es el que dejó de funcionar. Este círculo mágico se utiliza para llamarnos a nosotros, los demonios. Últimamente la gente no dibuja este círculo, por lo que les damos estos folletos a las personas para que puedan convocar a los demonios. Este círculo mágico es seguro y fácil de usar. Ese día uno de nuestros familiares se disfrazó como un ser humano y te entregó esto. Después de que fuiste atacado por los ángeles caídos me llamaste mientras estabas al borde de la muerte. Tú deseaste seguir viviendo con tanta fuerza que me llamaste sin siquiera saberlo. Pero había un problema, y eso fue que era un momento de la muerte. No solo los demonios, sino también a los seres humanos morirían al instante si fueran atravesados por la lanza de poder sagrado. Tú también estuviste en un estado así que decidí salvar su vida. Al hacerlo te convertiste en mi siervo, mi peón, y por tanto ahora eres parte del club de investigación de lo oculto y de la casa Gremori. Después de esta última frase en la espalda de Natsu y el grupo Gremori aparecieron un par de alas de demonio. Natsu, tienes una alas en la espalda, chilló de pronto Appi luego de ver las nuevas alas de su padre. Los demonios se sorprendieron al ver al gato azul ponerse sobre dos patas y gritar asombrado. Eso parece. Ahora me parezco a ti, bromeó el mago cruzándose de brazos mientras Appi desplegaba sus alas, comenzando a volar alrededor del pelirrosa. KY gritó Akeno mientras sus ojos brillaban. Ese gato acaba de hablar. ¡Qué adorable! ¿Tu gato puede hablar?, preguntó Rías asombrada. Sin duda alguna, ese gato era una caja de sorpresas. Era la primera vez que veía uno, y no era de la especie de los Nekomata, de eso estaba más que segura. Y también vuelo, recordó Appi mientras volaba feliz de no tener que esconderse más. Koneko se acercó hasta Appi y extendió sus manos hacia él. El gato, al ver eso, no se le ocurrió otra cosa que ir a ellos con una sonrisa. En cuanto lo tuvo entre sus brazos, Koneko se sentó a una silla no chamuscada y se puso a acariciarlo, causando gran felicidad en el Steed. Por su parte Natsu se puso a observar el guantelete rojo metálico de su brazo izquierdo. Ahora sí que está activada. ¿Cuál será entonces?, recordó la llamarada que había creado para emular a Igneel en todo su esplendor. Observó a su alrededor, sonriendo nervioso por los destrozos. Lamento lo del fuego. Tranquilo, a que no se encargara de eso, restó importancia a la Gremori. Por cierto, Natsu, con esas alas te pareces un poco más a Igneel, aunque no sean iguales, puntualizó Appi entre ronroneos. Tienes razón, Appi, sonrió el pelirrosa nostálgica. Oye Natsu, ¿quién es Igneel?, interrogó Yuto al escuchar las palabras de Appi. Es mi padre, respondió el mago con voz orgullosa. ¿Y por qué dice que te pareces un poco más a él?, fue el turno de preguntar de Rías. Porque es un dragón. Silencio profundo. Eso es lo único que se oía, bueno, y los ronroneos de Appi, durante varios segundos que los Gremori tardaron en procesar, ya que no creían posible que un dragón fuera su padre, pues Natsu no tenía nada de dragón. ¿Un qué? Reeditado el 21 de enero de 2019. Bueno, pues otro capítulo reeditado. Este capítulo ha sufrido un enorme cambio, pues además de haber sido añadidas más de 3000 palabras, para los que recuerden la versión original, Natsu moría en su primer encuentro con Rainare, pero ahora no es así. Espero que esta versión esté quedando mejor. Si no recuerdo mal, la magia Dragon Slayer es usar el poder de los dragones, la cual es la única efectiva. Es por eso que a Natsu no le duele usar su Sacred Gear, ya que su magia es poder dragontino, contrario a los poderes Dragon Slayer de las espadas Ascalonogram. Vamos, si no me equivoco.